Literatura en audio, Mahanaim. Predicación del día. Tenemos un momento para meditar en la palabra de nuestro Dios. Y pues hay un punto que todavía no hemos concluido, que es importante y fundamental para la comprensión, no solamente de la profecía o de la doctrina, sino para el cambio en nuestra vida. Y me refiero a los atributos de Dios. Dios tiene atributos de su personalidad que le llamamos de su carácter. Otros hermanos le llaman atributos morales. Sí podríamos, hermano Rubén, hermano Asael, si nos ayudan a poner el pizarrón, son tan amables. Hay dos atributos que son de su carácter, así le llaman, de carácter, o le puede llamar de su personalidad o morales. Miren, no está complicado entender a Dios, porque Dios lo que utiliza es los conceptos humanos para poder explicarse a Él. Bueno, así como nosotros estamos constituidos, Dios nos dice: yo tengo un cuerpo, y este cuerpo es eterno, ese cuerpo es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Y por otro lado, Dios tiene características de su personalidad, así como usted y como yo, su carácter. Podríamos decir, no sé, aquí hay un hermano, y este hermano o hermana es alegre, optimista. Ese es su carácter. Alguien puede ser apesumbrado, molesto, enojón. Ese también sería su carácter. Introvertido, extrovertido. Bueno, Dios también tiene su carácter, sus atributos morales. Y los atributos morales describen la personalidad de Dios. Describen cómo piensa y describen, hermanos, cómo piensa, y también nos describen cómo es su moral. Ya había mencionado una ocasión anterior que Dios en su personalidad es creador, incomprensible, altísimo, perfecto, recto, justo, bueno, grande, clemente, piadoso, fiel, misericordioso, lento para la ira, compasivo, celoso, fuego consumidor. Tiene muchas características Dios en su personalidad, pero nosotros vamos a resaltar tres atributos que le llamo yo atributos básicos de Dios. Yo así les explico a las personas cuando iniciamos a hablar del Evangelio. Yo les digo que primero tienen que conocer a Dios, porque entonces ustedes le llevan todo eso y Él, ¿qué va a decir? No, gracias. Le pongo otro ejemplo. ¿Conocen ustedes a Dulce? Y muchos jóvenes conocen a Dulce ahí en su escuela y dicen: Dulce, eres buena amiga, tú nos organizas, eres buena con nosotros. Te esperamos el día X, no sé qué día sea, porque te preparamos una fiesta sorpresa. Llega y es la fiesta de su cumpleaños. ¿Qué haría Dulce ante eso? ¿Acepta o no acepta? ¿Le es grato o le es incómodo? Le es incómodo. Exactamente lo mismo pasa con Dios. Y fíjese cómo lo estoy explicando, porque se me hace importante esto, porque Dios, hermano, mire, Dios, el conocimiento de Dios, dice Juan capítulo 17, versículo 3, empero esta es la vida eterna, que te conozcan a solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Mire, cuando se tiene el conocimiento de Dios, entonces en automático se van a entender sus leyes, se van a entender sus principios. Cuando hablo de principios, pongo un ejemplo. Hablo de las leyes vigentes para nosotros como cristianos, la ley de la alimentación, la ley de los 10 mandamientos. Cuando hablo de principios me refiero, por ejemplo, en el antiguo pacto se dijo que si alguien tenía un buey o un toro que era corneador,
y había matado a alguien, tenían que matarlo. Esa ley ya no está vigente hoy. Pero queda el principio. ¿Cuál es el principio? Si tienes un animal que te causa un problema, mátalo. O sea, si tenemos un perro que ya mordió y lastimó a una persona, ya lo volvió a hacer otra vez, bíblicamente, ¿qué hay que hacer? Sacrifícalo porque te está causando un problema. Pero también a través de ello entendemos la doctrina. A través del conocimiento de Dios podemos comprender la profecía. Pero todo esto, hermano, nos lleva a la parte fundamental. Porque todo esto tiene un propósito. El cambio, o como le quiere llamar, la transformación de la vida del cristiano. Cuando hay un problema y hay dos personas que son carnales, ¿qué cree que pasa? Un problema con dos carnales. No, pues es un problemón. Un problema entre un espiritual y un carnal. El carnal va a estar molesta y molesta y molesta y molesta, y el espiritual va a calmarse, pero a final de cuentas no va a haber tanto problema, porque a final de cuentas el espiritual va a ceder. Un problema entre dos espirituales, no hay problema. Un problema entre dos personas espirituales, no hay problema. Y sabe usted que la dificultad de las situaciones difíciles y problemáticas en la congregación es porque el problema se da entre una persona que es carnal y otra carnal, o un carnal y un espiritual. Porque si el problema se diera entre dos espirituales, se arregla facilito, hermano, se arregla bien sencillo. Porque el conocer a Dios nos lleva a transformarnos, porque tenemos un parámetro, un indicador, uso otro término, una medida para que podamos actuar. Vamos a mirar 3 atributos y un cuarto que se me hace importante. Ya los habíamos mencionado. De Dios, de sus atributos morales, vamos a ver la santidad, el amor, la verdad. Y usted va a entender por qué estos 3, ya cuando esté explicando. Y después vamos a usar un cuarto, que es que Dios es fuego consumidor. Tiene una razón, no nada más los estoy explicando así como caiga, tiene una razón. Entonces quiero empezar con la santidad. Abra su Biblia en Éxodo 15:11. Dios es santo. Éxodo 15:11. ¿Quién como tú, Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en loores, hacedor de maravillas? ¿Quién como tú? Salmo 99:3. Alaben tu nombre grande y tremendo. Él es santo. Otro más, Isaías 6:3. Y el uno al otro lado daban voces diciendo: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Juan 17:11. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo a ti vengo, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre, para que sean una cosa como también nosotros. Dice, Dios es santo. ¿Qué significa santo? Escuche bien, voy a dar así como lo entendemos, pero voy a decirlo así. Esto significa que en Dios no hay maldad. Para Dios el pecado está lejos de Él. ¿Ha escuchado usted un concepto protestante que dice: Dios ama al pecador pero aborrece el pecado? ¿Usted qué cree? ¿Verdad o mentira? ¿Quién dijo verdad? ¿Verdad o mentira? Así dicen los protestantes. Dios ama al pecador pero aborrece al pecado. ¿Verdad o mentira? Fíjese bien. Vamos a leer unos versículos y usted lo va a entender. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Es que, hermanos, miren, de veras que yo le quiero pedir que en este estudio que estamos viendo, específicamente esto, dejemos de lado nuestras ideas y conceptos, lo que a nosotros nos parece correcto. Porque la Biblia dice que los pensamientos de Dios y los de los hombres, ¿cómo son? Como está la tierra del cielo así de alto, así están los pensamientos de Dios con los pensamientos del hombre. Son pensamientos, hermano,
completamente opuestos. ¿Sí? Y que en la vida de los humanos, hermano, en nuestra vida, hay muchos conceptos. Por ejemplo, yo no soy muy dado, ni me gusta mucho. Sí, hay citas de libros que me parecen buenas. Sobre todo cuando veo la fuente, el tipo de libro, pero luego los pensamientos que hay en internet, todas esas cosas que mandan, algunos los leo y digo, ay, eso está fuera del concepto de Dios. Es más, ni siquiera de la doctrina, porque el humano emite sus pensamientos. Cada persona emite sus pensamientos. Y nosotros, para poder comprender a Dios y para poder cambiar y comprender su doctrina, tenemos que entender cómo piensa Dios. ¿Sí? Al mismo tiempo, también tenemos que saber cómo piensa y cómo actúa Satanás. Cuando entendemos estos dos pensamientos, podemos identificar lo que es de Dios y lo que no es. Dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. ¿Cómo es Dios? Todos sus caminos, sinónimo de camino. Toda su vida, todos sus pensamientos, todo lo que Él hace es recto. Dice Dios de verdad y ninguna iniquidad en Él. Ninguna iniquidad en Él. En Dios no hay ninguna maldad, hermano. En Dios no hay maldad. Dios es limpio en todo sentido. Salmo 92, versículo 15. Para anunciar que Jehová mi fortaleza es recto y que en Él no hay injusticia. En Dios no hay injusticia. Por lo tanto, todo lo que haga Dios es correcto. No hay maldad, no hay pecado. Él es santo. Cuando a usted le preguntan por qué Dios mandó matar a las personas en la antigüedad y los destruyó, o le preguntan por qué va a haber juicio sobre las naciones en las plagas y va a morir mucha gente, ¿hay maldad en Dios al hacer eso? No, Dios es justo. Muy bien. Salmo capítulo 5, versículo 4. Y ahí viene la respuesta a la pregunta que les hice. Dios ama al pecador, pero aborrece al pecado. A ver, conteste usted con estas citas. Porque tú no eres un Dios que ame la maldad. El malo no habitará junto a ti. No están los insensatos delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre de sangre y de engaño abominará Jehová. Hermano, si Dios amara al pecador, ¿para qué queremos plan de salvación, no? Pues a todos los ama al pecador. Pero ¿qué es lo que hace una pared de separación entre Dios y el pecador? El pecado. Y lo dice claramente la Escritura. ¿Qué es lo que hace Dios para poder unir al pecador con Él? Lo perdona y lo justifica de sus pecados. Lo limpia, lo hace santo. Entonces, aquí entendemos lo siguiente. Para que el hombre pueda ser transformado, primero tiene que pasar por un proceso. Aquí está el hombre pecador. Y este hombre pecador, este hombre que vive en pecado, vive en pecado, para que pueda estar cerca de la presencia de Dios, tiene que hacerse santo. Si no se hace santo, entonces no puede estar delante de la presencia de Dios. Eso es bien importante, hermano. Es algo importante desde el punto de vista humano, hermano, hermana. La verdad, a todos nos gustaría que Dios estuviera cerca de nosotros. De ahí entonces la siguiente pregunta. ¿Dios escucha la oración del pecador? No, no la oye. Por esa razón, bueno, les doy la cita, abra su Biblia en el capítulo número Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, oye. Nosotros se lo aplicamos al de allá afuera, ¿no? Dios no oye al pecador, pero el que transgrede el sábado es pecador, el que miente es pecador, el que codicia es pecador. Cuando alguien entra en pecado, Dios no lo oye. Por esa razón, el apóstol Juan dice
y Santiago hablan de que si alguno comete pecado, tiene que buscar a alguien que le confiese su pecado para que ese hermano que es justo ore por él para que lo ayude a salir adelante. Pero bueno, aquí lo que me interesa primero es que entendamos que Dios es santo y por lo tanto en Dios no hay maldad, y que el hombre no puede ser escuchado por Dios a menos que viva en santidad. Y aquí lo dice claramente: Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es temeroso de Dios, y se requiere uno ser temeroso de Dios y otro hacer su voluntad. Y si es temeroso de Dios y hace su voluntad, entonces Dios a él escucha. Muy bien, entonces entendiendo esto de que Dios es santo, entonces viene la siguiente parte que hay que entender. La santidad es un atributo importante y fundamental en la vida de Dios. Un atributo importante, yo hasta podría decir yo, es de los más importantes. La santidad de Dios hace manifiesto el pecado del hombre y por lo tanto su necesidad de arrepentimiento. Entonces el amor de Dios no se encuentra separado de su santidad. Fíjese bien, Dios es santo y al ser Dios santo, Él por esa santidad queda manifiesto el pecado del hombre. Pero Dios en su amor, que es otro atributo de Dios, busca la forma de que ese hombre pecador se acerque a Dios. Por eso en el antiguo pacto, hermano, era bien importante y fundamental, hermano, que hubiera un sistema que santificara al hombre. Por eso se llama un ministerio de muerte, porque se necesitaban los sacrificios de animales de manera constante. Y todo tenía que ser lavado y purificado. Todo, hermano, todo tenía que ser lavado y purificado. El que se acercaba un muerto tenía que limpiarse. La mujer que estaba menstruando tenía que purificarse. Por esa razón a los sacerdotes se les impedía ir a los sepelios, ir a donde las personas estaban, había un muerto, porque no podía estar ahí. Ahora bien, Dios ha confirmado su pacto por medio. Fíjense bien cómo escucha esto. Dios ha confirmado su pacto no por su poder, ni por su sabiduría o por su amor, sino por su santidad. Salmo 89, 35. Aquí en este versículo, Dios no jura ni por su sabiduría ni por su amor, jura por su santidad. Dice el versículo 35. Una vez he jurado por mi santidad que no mentiré a David. Y está hablando del pacto. Está hablando del pacto. Si ustedes leen arriba, dice el versículo 34, no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad que no mentiré a David. ¿Por qué jura Dios? Por su santidad. Porque cuando habla de santidad, habla de su pureza, de que en él no hay maldad, de que no hay injusticia. Diríamos que habla de su integridad. Y entonces la santidad es tan importante en Dios. Ya vamos a hablar única y exclusivamente de la santidad de Dios. Vamos a mencionar la santidad, hermano. Entonces el que se acerca a Él, ¿cómo debe de ser? Santo. ¿Quién debe ser santo? Vamos a decir su pueblo. El pueblo de Dios se hace santo. El pueblo de Dios es santo. Para que entonces el hombre se acerque a Dios, tiene que estar en santidad. Si está en santidad, entonces hay una interacción entre Dios y el hombre. Si no hay santidad de parte de su pueblo, entonces no puede haber comunión con Él. Y la parte importante de aquí es que la santidad en nosotros es semejante a la santidad de Dios. Y podría usar este término, aborrecer el pecado. Y abra su Biblia en el Salmo número 15, por favor. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Y hace dos preguntas y responde: el que anda en integridad, el que obra justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no detrae con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni contra su prójimo acoge oprobio,
aquel a cuyos ojos el menospreciado es vil, a sus ojos es menospreciado el vil. Él honra a los que temen a Jehová, y habiendo jurado en daño suyo, no por eso muda. Quien su dinero no dio usura, ni contra el inocente tomó cohecho. El que hace estas cosas no resbalará para siempre. Amén. Fíjese bien, ¿cómo puedo interactuar con Dios? ¿Cómo puedo estar unido con Dios cuando yo haga esto? Y hermano, hermana, yo le hago una pregunta, porque esto tiene que traer un objetivo, una meta en la vida del cristiano. ¿Realmente, hermanos, le hacemos caso a esto? O sea, ¿quién en realidad esto que estoy diciendo realmente lo toma en cuenta ahorita y lo va a tomar en cuenta para trabajarlo en su vida? Porque no todos los que estamos en la iglesia de Dios nos acercamos a Él. Y si estoy consciente de eso, entonces yo tengo que entender que tengo que tener justicia, integridad, hablar verdad y ya no estar pensando, hermano, en lo que hace el otro. Mucho tiempo yo hice, me ha gustado el ejercicio, no lo dejo, de alguna manera todos los días por lo menos camino, hago algo, no lo he dejado. Pero yo me acuerdo cuando yo entrenaba, cómo había personas que querían entrenar conmigo. Hubo varios hermanos de la iglesia que quisieron entrenar conmigo. Se me hace muy complicado entrenar con una persona que no tuviera el mismo pensamiento que yo. Sí, no sé usted cómo lo ve. Vamos a pensar solamente en correr. O sea, yo digo, voy a correr, le voy a dar 2 vueltas al kilotzin y no me paro hasta que llegue, no importa que me llegue arrastrando o casi llegue tirado, pero le doy la vuelta. Pocas personas tienen ese pensamiento y a la mitad del camino ya se paran, espérate, ya me duele. Es muy complicado correr con alguien que no tiene el mismo pensamiento que uno. Por eso mejor es hacerlo solo. Pongo este ejemplo, que es lo mismo aquí. Usted quiere vivir en santidad como Dios y quiere acercarse a Dios que es santo. No piense en el otro, piense en usted. Salmo 101. Fíjese bien cómo dice el Salmo 101, versículo 1. Misericordia y juicio cantaré, a ti cantaré yo, oh Jehová. Entenderé en el camino de la perfección. Cuando vinieras a mí, en integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. No pondré delante de mis ojos cosa injusta. Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se allegará a mí. Aquí me detengo algo, hermano. Esta pregunta me la he hecho mucho y se la hago a usted. ¿Se acuerda que vimos hace poco una lección que hablaba de las amistades? Y en esa lección se dijo que no nada más son las amistades del mundo, sino también en la iglesia hay amistades que perjudican. Hermano, cuando dice, fíjese bien, versículo número 3, aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se allegará a mí. Fíjese hasta dónde llega la santidad. Y ahí le va. ¿Cómo piensa Dios? Dios en su santidad, ¿qué piensa del pecador? ¿Cómo es para Dios el pecador? Aborrece, abomina. No estoy hablando de que no vamos a ayudar a las personas. No estoy hablando que desechemos a las personas. Fíjese bien lo que estoy diciendo. Lea usted el versículo. Dice el versículo, ninguno de ellos se allegará a mí. 4. Corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo cortaré. No sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. A ver, ¿alguien tiene una versión popular en estos versículos? ¿Alguien tiene traducción al lenguaje sencillo o nueva traducción viviente? Me negaré a mirar cualquier cosa vil o vulgar. Detesto a los que actúan de manera deshonesta. No tendré nada que ver con ellos. Rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. No toleraré a los que calumnian a sus vecinos. No soportaré la presunción ni el orgullo. Fíjese,
¿Qué significa ser santo? Y entonces, díganme qué significa la palabra aborrecer. ¿Dios aborrece el pecado? Sí. ¿Esto es maldad en Dios? No. ¿Qué significa aborrecer? Ya lo dijo la hermana Connie, también significa rechazar. No estamos hablando de odio. No está hablando de que Dios destruya, porque Dios ha amado al mundo que mandó a su Hijo unigénito. El pecado no se puede acercar a Dios. Nosotros aborrecemos al pecado y aborrecemos a la persona pecadora. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Sí leyó bien el Salmo? ¿A qué se refiere? Pero esto, hermano, esas actitudes son rechazadas. Pero la persona, fíjese bien esto que hace Dios, la persona que rechaza esto, ¿cómo es? Santa. Cuando una persona pecadora, fíjese bien cómo lo estoy poniendo, cuando una persona pecadora rechaza al que peca, ¿qué pasa? Es cuando la persona siente odio, rencor, se enoja, se molesta. Y precisamente lo explico porque eso es lo que nos ha pasado muchas veces en la iglesia. El hermano que es santo aborrece la actitud del pecador. Y a veces la persona pecadora, que es pecadora y vive mal, aborrece al que hace algo malo. Y yo a veces he visto así, se pone como muy digno, ¿no? Ay, aléjate de mí porque no estoy de acuerdo contigo. ¿Cómo es posible que tú hagas eso cuando la persona está viviendo mal? O sea, quiero que entienda esto, hermano, porque esto es, para eso sirve servir a Dios. Ahora mire, aquí está el pecador, aquí está el pecador. Dios aborrece al pecado, al pecador y todo esto. Pero por su amor, por su bondad y por su misericordia, ¿qué hace Dios? ¿Qué hace Dios? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Dios propone un plan de salvación para que esta persona sea salva. Fíjese, Dios ama al mundo y entonces propone un plan de salvación. Aquí, ¿qué hace el hermano? Rechaza el pecado, no está de acuerdo con el pecador, no le parecen sus actitudes. ¿Qué hace el hermano, hermanos? Gálatas capítulo 6. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Voy a leer este versículo en Nueva Traducción Viviente. Amados, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de manera la ley de Cristo. ¿Qué es lo que hace entonces el hermano? Con amor restaura. ¿Sí me voy explicando? Entonces yo quiero que vean la similitud entre Dios y lo que debe de ser nosotros. Dios aborrece el pecado, pero ama al mundo y le da salvación. Nosotros aborrecemos el pecado y aborrecemos la actitud, aquí le voy a poner actitud, la actitud de la persona que comete pecado, se aborrece. Ahí en el Salmo 101 dice el siguiente versículo: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que me sirvan. Pero al ver a una persona en estas condiciones, ¿qué hace el espiritual? Por amor, y dice ahí, y con misericordia restaura. Es decir, hace lo mismo que Dios. Vea lo que significa los atributos de Dios en nuestra vida. Los atributos de Dios, hermano, no nada más están puestos ahí para que uno los conozca y diga, ay, este es Dios, su atributo. ¿Sí? Es para que actuemos. Y quiero, por favor, hermano, que escuche esto para poder entender ahora lo que es el amor. Hermanos, definitivamente pocos
Pocos hermanos en la iglesia de Dios han logrado comprender la santidad de Dios. Porque la primera parte es rechazar de mí el pecado. Para que yo pueda llegar a esta parte, mire, Dios es santo y aborrece el pecado. ¿Pero por qué aborrece Dios el pecado? Porque Dios primero es santo. Cualquiera de nosotros somos santos. ¿Por qué aborrecemos el pecado? ¿Y las actitudes de la persona pecadora? Porque somos santos. Solo así se puede rechazar el pecado. Si una persona es pecadora y se atreve a rechazar el pecado y la actitud del pecador, ¿qué va a hacer? Es cuando se dan los problemas. Mire, un hermano comete un error, una falta, un pecado, y luego le señalan, lo critican, hablan de él, lo difaman, y no cesan de estarle molestando, porque no hay amor ni misericordia. ¿Qué cree que motiva a una persona pecadora a señalar al pecador? ¿Qué cree que motive? Sí, pecado. No es espiritual, pero ¿qué lo motivará? A ver, aquí yo soy un pecador. Vengo de vez en cuando al culto, no guardo los sábados, ando de chismande. La soberbia, ¿qué más? Celo, ira, porque me enoja. Fíjese la diferencia. Aborrecer a que me dé ira. Egoísmo, exactamente. Aquí me da ira, enojo. Jonathan, de veras, y no entiende. Ay, y me da enojo. ¿Qué va a producir esto hacia la persona pecadora? Fíjese bien, ahí le va esta pregunta. ¿Qué haría usted si algunos de sus familiares fueran homosexuales? ¿Qué haría usted si un familiar fuera homosexual? ¿Qué haría? Por lo que yo he escuchado de muchos que se paran al frente y hablan, pobrecitos, no, que son despreciables, y ¿sí ha escuchado? ¿Qué haría usted? Fíjese, es que esto a mí es más importante porque esto lo tenemos que entender desde el punto de vista doctrinal. Mire, le voy a decir por qué es más importante. Primero, porque yo lo quiero entender, porque yo quiero llegar a hacer esto como Dios lo pide, porque yo quiero. Por eso yo lo predico también, porque yo quiero. Segunda, porque a mí me gustaría que usted lo comprendiera para que pudiéramos cambiar nuestra forma de vida, hermanos. Si nosotros entendemos la santidad y el proceso que Dios pide de restauración, hermano, los pecadores que hay en la iglesia serían ayudados y no criticados y desechados. Mire, nada más un hermano comete un error, el que sea, y luego se le señala duramente y no se le ayuda. Ahí le va. ¿Qué haría usted con un hijo homosexual? Mire, si el que es borracho se emborracha, no guarda bien el sábado. Yo he sabido en la historia de la vida de la iglesia que hay quienes hasta los corren de su casa, ¿no? De mi casa te vas, porque aquí en mi casa todo es santo. La santidad brilla por todos lados, ¿no? No puede estar junto a mí. Hermano, ¿usted qué está rechazando? ¿Qué está rechazando, hermano? La actitud. Aquí dice actitud. Y esa persona está cometiendo pecado. ¿Cuál es la acción de nosotros para con ella? Amor y misericordia para un proceso de restauración. Fíjese, eso es lo que hace Dios. Mire, fíjese, a ver, abra su Biblia en Santiago. Este punto de la santidad es bien importante. Santiago capítulo 4 es bien importante para que podamos comprender la actitud de Dios para con los humanos. Le voy a pedir, a ver, hermano Ismael, por favor. Santiago 4, del versículo 4 al 8. No, 4 al 9. Santiago 4 al 9. Santiago 4, 4 al 9. Adúlteros y adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios.
¿Pensáis que la Escritura dice sin causa, el Espíritu que mora en nosotros codicia para envidia? Mas Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y de vosotros oirá. Allegaos a Dios, y a Él se allegará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doblado ánimo purificad los corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Muy bien, fíjese, está diciendo, ustedes son unos adúlteros, los voy a decir así, ustedes tienen amistad con el mundo, en otras palabras, andan de pecadores. Oigan, ¿no se dan cuenta que ustedes están causando esos problemas? Hasta dicen que la Biblia dice que Dios les ha dado un espíritu para hacer lo malo. Mejor, ¿saben qué? Arrepiéntanse. Y fíjese bien lo que dice el versículo número 7 en esta versión. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón para que su lealtad, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen las lágrimas por lo que han hecho, que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. ¿Qué es lo que está diciendo Dios? Arrepiéntete. Dios le dice, le da un plan de salvación, lo salva y le dice, arrepiéntete. Arrepiéntete de tu pecado. Tú has cometido pecado, arrepiéntete. Ya, y llora, sufre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como humanos cuando alguien comete pecado? Pero fíjense nada más bien lo que pasa aquí, A ver, ahí le va. Ahí le va. A ver, hermana Esli, si yo transgredo el sábado, ¿en qué te ofendo? En nada. ¿Tendrías que enojarte conmigo? Vamos a empezar con los primeros mandamientos. Si yo tengo un Dios ajeno delante de mí, ¿en qué te ofendo? En nada. Si no guardo el sábado, ¿en qué te ofendo? En nada. Si no honro a mi padre y a mi madre, ¿en qué te ofendo? En nada. Yo no los ofendo. A ella no le estoy ofendiendo, aquí estoy ofendiendo a Dios. Y entonces hay un momento en el que al ofender a Dios, el pecador tiene que pedirle perdón a Dios. Hay otros mandamientos donde ofendo a Dios, pero también ofendo a mi prójimo. Levanté un falso testimonio en contra de ti, Rubén. ¿A quién ofendí? A ti. Estoy codiciando lo tuyo. ¿A quién estoy ofendiendo? A ti. Te mato, porque podemos matar a la persona, ¿no? Así dice la Biblia, que hoy ya no es físicamente. Entonces, cuando la persona, fíjese, la persona vive en santidad, hace una separación entre los pecados que ofenden a Dios y los pecados que lo ofenden a Él, y no se mete con lo de Dios. Hermano, si usted no viene el sábado, ¿yo qué? ¿Con quién tiene que arreglar el asunto? ¿A mí me ofendió? ¿A mí me lastima? No, porque yo no soy el que determinó que el sábado fuera el día de reposo. Él tiene que hacerlo. Yo lo que voy a hacer es que con un espíritu, es más, primero no me siento ofendido porque no viene el sábado, pero sí con un espíritu de amor y misericordia lo ayudo a que se restaure. Pero si me ofende a mí, no me produce enojo, sino me va a producir misericordia. Y entonces entramos al siguiente atributo de Dios, que es el amor. Fíjese cómo van unidos, hermano. Son 3 atributos. Todos los atributos de Dios están unidos. Ya se los dije la otra vez, pero yo podría poner así: amor, santidad y verdad. Ahí van. Están unidos, hermano. Amor, santidad y verdad. Ya vimos la santidad. Entonces, la santidad de Dios, ¿qué produce? Amor. Fíjese, hermano. Y ahí tenemos que entenderlo para poder cambiar nuestra vida. Miren, usted ha escuchado mucho, no, ya se va a acabar el tiempo, pero yo quiero hablar sobre la amistad y eso del amor.
Ese concepto, hermano, desde que yo estoy en la iglesia, desde que llega el muchacho a la iglesia, luego llego a la iglesia, tengo unos pocos meses, y alguien se acerca, hermano, ¿crees que aquí hay amor? De que en la iglesia no hay amor, lo he escuchado desde hace 40 años en la iglesia. En la iglesia no hay amor. ¿Sabe qué, hermanos? Si no hay amor en la iglesia, vámonos de aquí, hermanos, porque aquí no está el Espíritu Santo. Lo que pasa es que la santidad, el amor y la verdad van vinculados. Si alguien no es santo, no puede amar forzosamente, porque la santidad en Dios, ¿qué produce? Amor. La santidad en Dios produce amor. El amor solo existe dentro de Dios, porque en Él es inédito, el único generador del mismo, de modo que todas sus obras son por amor, como una característica propia de su naturaleza. El amor de Dios no es ocasional, porque Él no está limitado y no hay hora en que no ame, ni circunstancia en que el amor de Dios no lo llene todo. O sea, Dios no es como nosotros. Dios lo ama siempre, ama en todo momento. Y el amor, fíjese bien, voy a explicar esto y con esto concluimos aquí. El amor es un atributo de Dios. Yo siempre me pregunto esto, hermano, escuche. Yo escuchaba a los hermanos que decían, es que nada más Dios ama. Y yo me preguntaba, ¿nada más Dios ama? Y la señora de la India, la señora que está en la India, que es budista, politeísta, y que se pasó ahorita toda la noche sin dormir por ver a su hijo enfermo, ¿cómo se le llama eso? Ahí le va otra. Y ahorita hay en algún lugar un joven que a lo mejor ni es de la familia, pero que ve a una persona enferma porque necesita un riñón y sabe que sus riñones son buenos y que él puede vivir con un riñón, y se quita un riñón y se lo da a esa persona. ¿Cómo se le llama eso? ¿Sí? Y en este momento hay una persona que no conoce a Dios y va y se presenta y dice, vengo a donar mi sangre. ¿Y para quién? No lo sé. Alguien necesitará mi sangre para vivir. Vengo a darle mi sangre para que esa persona viva. ¿Cómo se le llama eso? Entonces yo quiero que entienda lo siguiente. En los humanos tenemos sentimientos. A ver, dígame usted. Si la misericordia es solo de Dios, escuche cómo lo analizo porque yo quiero llegar a algo. Si la misericordia es solo de Dios, entonces, ¿ha visto usted? Ya no hablo de un humano. ¿Ha visto usted personas que ven un perrito ahí tirado en la calle, que está convulsionando, y que lo levantan y se llevan al veterinario y le dice qué tiene? Y dice el veterinario, ¿sabe que ya está en una etapa terminal, este hermanito se va a morir? Y porque le duele en su corazón, siente misericordia, dice, ¿cuánto cobran para que lo mate? ¿Cuánto cobrarán para que le pongan la inyección? Nunca han llevado un animalito para que como 800 pesos. Sale, 800 pesos. Y toma de su bolsa 800 pesos que no tiene ni que gastarlos, que es un animal, y para que ese animal deje de sufrir los paga. Dígame cómo se llama eso. Misericordia. Bueno, lo que pasa es que los humanos tenemos sentimientos. Por eso sentimos. Y sentimos amor, gratitud, misericordia. Dígame qué más sentimos. ¿Habrá bondad? Sí, hermano, hay bondad. Yo cuando trabajé en Ixtlahuaca vi la bondad de muchas personas. No como el DIF de aquí, ni el grupo de personas que junta juguetitos
de los más corrientes para dárselo a los niños pobres. Vi cómo llegaban las camionetas con juguetes para los niños. El día que me dijeron que sacara a los niños para que fueran a que les dieran sus juguetes, yo esperaba un carrito del Dip de esos que nada más lo ponen así y se les salen las llantas. Una muñeca con cabello nada más encima y toda pelona de abajo, las ha visto, ¿no? Cuando voy viendo Barbies, supongamos que estuviéramos este tiempo, Avengers de los de lujo, carros a control, cosísimas, carísimas. Si hay gente que es bondadosa y va y da. Hay gente que, hermano, usted ha estado en los hospitales. Yo he estado muchas veces en hospitales por ir a ver a los hermanos. Y estoy ahí parado en la noche esperando el resultado ahí con la familia, y cuando veo llegan personas que traen, y no le dan un pancito de esos, de los hermanos, hay que dar panes y les dan, ay, ¿cuántos contarán? Y hay que llevar, así a veces pasa, no, le dan unos panzotes y unas tortas bien hechecitas, ¿verdad? Digo, ¿hay bondad o no hay bondad en el mundo? Sí hay bondad. Con esto voy a terminar para que se entienda. ¿Qué es lo que hace el amor de Dios? Fíjese bien, hermano. El amor de Dios en Dios es especial y diferente. Este amor del humano es un sentimiento que surge porque sentimos compasión, cariño, afecto, pero al mismo tiempo que nosotros tenemos sentimientos buenos, tenemos emociones negativas. ¿Sí está bien? ¿Qué tenemos? Odio, rencor, ¿sí? Desprecio, ¿sí? Maldad, celos. Entonces, en el humano, los sentimientos negativos y positivos, ¿qué pasa? Se mezclan. Nosotros tenemos esto también, hermano, como humanos lo tenemos. El amor de Dios es un atributo que no es un sentimiento, porque son acciones. Ya con esto terminamos. Nada más quiero dejar la idea clara. Son acciones. El amor de Dios son acciones. Voy a hablar del humano ahorita. Ya la próxima vez que me toca hablar de esto, profundizo sobre los versículos. Son acciones que me ayudan son acciones para interactuar con las personas. Las emociones, hermano, son caprichosas. ¿Cómo le podemos? Todos las sentimos, hermano. Son caprichosas, ¿sí o no? ¿Me quieres? Te quiero. ¿Me das? Te doy. Ahora termino porque ya el tiempo se me pasó. Nada más leo primero los Corintios capítulo 13 para que se vaya la idea completa, y después si tienen preguntas me dicen. Fíjense bien cómo dice aquí. Habla del amor, pero me centro en el versículo 4. La caridad es sufrida, benigna, no tiene envidia, no hace sin razón, no se ensancha, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga de la injusticia, se huelga de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Qué son? Acciones, no sentimientos. Y ahí me voy a quedar. El amor de Dios son acciones, no sentimientos. Cuando los hermanos predicadores, hermano Miguel, hermano Armando, hermano Álvaro, hermano Fello, cuando usted escucha un hermano que dice que no hay amor en la iglesia, él se está refiriendo a esto. No ve en la iglesia lo que en el mundo se siente, que te ensalcen, que te levanten, que te abracen, que te ayuden, porque aquí todo esto en los humanos se mueve por una palabra que se llama ego. Los que han leído sobre las emociones saben lo que es el ego. Fíjese bien, el amor es sufrido, porque sufrir me es importante para las interacciones con el hermano. El amor todo lo soporta.
es una acción para poder interactuar con las personas. Entonces aquí el amor existe, claro que existe, hermano. ¿A cuántos hermanos hemos ofendido y hemos lastimado y son espirituales y después de todo van y nos saludan con una sonrisa de amor y de misericordia y de paz? ¿Se fija cómo queremos nosotros sentir aquí? Entonces ya quedó claro, en los humanos son emociones, en Dios son acciones que surgen ¿de dónde, hermano? Del Espíritu Santo. Son acciones que surgen del Espíritu de Dios y se transforman en acciones para interactuar con las personas. ¿Sí está bien, hermanos? Aquí les dejamos, que Dios les bendiga, hermanos. Predicación del día. Literatura en audio, Mahanaim.